el reloj cósmico. Para hoy corresponde entonces la línea 2, la línea de la maestría divina, bajo la jerarquía del amado Maestro Ascendido Jesucristo. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Primero vamos a sintonizarnos con el altar central en la sede central, en el rancho del Royal Teton, en el estado de Montana. Sintonicémonos con la radiación del altar y de las imágenes de los maestros ascendidos que nos proyectan toda su iluminación, todo su poder. Y para quienes puedan, los invitamos a que en este momento por favor, nos coloquemos de pie para la invocación con la mensajera de la Gran Hermandad Blanca. Llama viva del Dios eterno, brillando en el altar de nuestros corazones. Invocamos tu luz expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose en esta hora. Brahma, Vishnu, Shiva, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Madre Divina. Nos reunimos en el corazón del Cristo universal, el Buda universal. Oh Señor, ven. Oh Jesús, ven. Tú el ungido. Maitreya, ven. Tú bendito de Dios. Coloca tu presencia a nuestro alrededor ahora, para que podamos beber de tu cuerpo y tu esencia. Oh palabra viva, ven. Enciende ahora esa palabra en nosotros, para que también podamos decir en la plenitud de tu eterna alegría: he aquí, yo soy el que yo soy. He aquí, yo soy el que yo soy. Oh, tu palabra de Dios, entona en esta hora el tono sagrado y deja que sea para nuestra unidad en el río de la vida. Amada poderosa presencia yo soy, amado Jesucristo, pon ahora tu presencia electrónica sobre nosotros. Recobra la palabra perdida y las enseñanzas perdidas y los años perdidos. Reaviva tu luz en nosotros. Ven, oh Jesús, venid legiones de ángeles desde el corazón del Padre, que obedecéis el mandato crístico del Hijo de Dios. Maitreya, ven a este campo de fuerza, dótanos con tu inmortalidad crística, aquí y ahora, para que verdaderamente podamos apacentar a tus ovejas. Apacienta a tus ovejas, apacienta a tus ovejas. Muchas gracias, podemos tomar asiento de nuevo y vamos a comenzar nuestra conferencia recordando que toda la información que vamos a ver esta noche nos fue dada por los maestros ascendidos a través de los mensajeros Elizabeth Clare Prophet y Mark L. Prophet, que están en pantalla, respectivamente de izquierda a derecha, a través de una dispensación del maestro ascendido El Moria. Se crea nuestra organización en el año 1958 en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos, y a partir de allí, y gracias a esta dispensación, tenemos acceso
la información que se fue oculta para la humanidad durante muchísimos años, dado el mal uso que demostró la humanidad de estos conocimientos. Luego tenemos la oportunidad de volverlos a tener y justamente ellos dos, Elizabeth Clare Prophet y Mark L. Prophet, actúan como mensajeros de la Gran Hermandad Blanca y son ellos los amanuenses, quienes publican estas enseñanzas para nuestro conocimiento de hoy. Bueno, toda la información está amparada bajo la Iglesia Universal y Triunfante y The Summit Lighthouse. Bueno, la bibliografía para quienes quieran ampliar todos estos conocimientos, especialmente de esta serie que se está realizando sobre el reloj cósmico y todas sus líneas, la encuentran en este libro que está a la izquierda en la pantalla, se llama Predice tu futuro, la astrología de la Madre Divina de Elizabeth Clare Prophet, un libro muy, muy, muy completo. Y hay un folletico que es como el resumen de ese, más pequeño, más sintetizado, muy práctico, que es el reloj cósmico. Y faltaría una publicación adicional, que es un libro maravilloso que se llama La Odisea de tu alma, un viaje de descubrimiento propio, fue editado un poco más posteriormente, y es también de Elizabeth Clare Prophet, que narra como en forma de novela épica el viaje de un alma a través de las iniciaciones. Y resulta que esas iniciaciones están perfectamente ordenadas y obedecen a una sucesión matemática que estudia el reloj cósmico. Entonces, para comenzar, vamos a repasar algunos conceptos fundamentales antes de dar inicio a nuestras enseñanzas sobre la línea 2. La astrología divina, nos comenta la Madre María, se trata de todas las influencias benignas de los 12 templos de la devoción que rodean al foco de los amados Helios y Vesta en el Sol de este sistema solar. Como los planetas giran alrededor del Sol, ellos pasan continuamente y son bañados con las radiaciones espirituales que emanan de esos santuarios las 24 horas del día. Todas las cualidades finas y refinadas del alma que brillan en el hombre, haciendo su individualidad y mejorando su plan divino, son amplificadas a través de estos focos, como también los con otros focos que son mantenidos por las huestes celestiales. Entonces, en esas 12 casas del reloj cósmico, se bañan con esa radiación infinita desde el Sol, y todas las cualidades que están en sintonía con esa radiación específica se multiplica y brilla más. Ahora, los astrólogos, muchos astrólogos inescrupulosos, nos han hecho creer que todos esos rasgos de caracteres buenos y malos vienen de los planetas, las estrellas y los signos astrológicos bajo los cuales los individuos nacieron. Pero nos preguntamos, ¿puede una fuente enviar al mismo tiempo agua dulce y agua amarga? Es una cita de Santiago 3:11. Las influencias dañinas, manifestándose como rasgos negativos de carácter, no son los productos de las luminarias estelares de Dios, sino de islas de creación humana existentes como derecho de karma dentro del mundo del individuo, como también en el espacio, como los remanes de civilizaciones que han sido destruidas en este y otros sistemas de mundos. Y es una conferencia, es una enseñanza maravillosa, porque tenemos un conocimiento bastante liberador, y es que las situaciones en esas 12 casas que vienen a nosotros, algunas son, ya lo vimos, buenas, por dar algún calificativo, son radiaciones más bien que están en sintonía con las cualidades de Dios, y hay otras que vienen en forma de prueba o en forma de retorno del karma. Pero esta maravillosa enseñanza nos está comentando que esas pruebas son realmente el reflejo, o son por la ley de causa y efecto, son el efecto que nosotros mismos, como hijos de Dios, y en ejercicio de libre albedrío,
hemos puesto en movimiento en el universo. De tal manera que ponemos en movimiento en el universo esa energía. Si esa energía estaba mal cualificada, pues retornará a nosotros. Y la buena noticia es que no está escrito en piedra. El maestro ascendido, el Moria, nos enseña que la astrología divina es la ciencia de cómo están organizadas esas pruebas. Sin embargo, esas pruebas no están escritas en piedra. Y nos dice, vuestro karma no es vuestro destino. Eso quiere decir que mediante el servicio y el ejercicio de la ciencia de la palabra hablada, especialmente de la llama violeta, podemos trascender, podemos cambiar esas energías que vuelven a nosotros en forma de pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que esas emanaciones cósmicas vienen a nosotros es susceptible de poder ser modificadas mediante nuestras decisiones aquí y ahora. Los estudiantes de los maestros ascendidos entonces no deberían involucrarse con la falsa astrología del mundo. Esto incluye, por ejemplo, leer la fortuna, leer las cartas del tarot, tableros o tablas Ouija, quiromancia, bolas de cristal, ni nada semejante, porque aunque estos parezcan algunas veces predecir pequeños detalles precisos concernientes de las personas, lugares, condiciones y cosas, estos atan al alma, a las fuerzas que manipulan a la humanidad a través de, ¿quién? De la superstición, la aceptación de las masas de la astrología como es erróneamente enseñada y perpetuada. Las predicciones de un tipo negativo tienden a cumplirse por la mente subconsciente, a pesar de que la conciencia exterior debe y pueda rechazarlas. Aun cuando nosotros no aceptamos estas formas sutiles de error, estamos influidos por ellas, porque son parte de la conciencia de las masas de la raza. Mientras seamos no ascendidos, permanecemos atados a un grado mayor o menor a la conciencia de esas masas y por lo tanto susceptibles a ellas, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, al menos y hasta que muchos de los errores que lo sostienen sean manejados a diario a través de los decretos. Entonces, nos comenta esta enseñanza de la Madre María, que los maestros ascendidos, se está escuchando, ¿verdad? Me salió un avisito aquí. ¿Sí se está Sí, se escuchando? escucha. Ah, gracias. Entonces nos comenta la Madre María a través de esta enseñanza que no deberíamos entonces involucrarnos con esa falsa astrología del mundo. Bueno, en otra parte de esta enseñanza nos dice también, la creencia sostenida en las mentes y registros de millones de personas por miles de años de que ciertos individuos nacidos bajo un cierto signo astrológico reaccionará de una manera particular en una serie de circunstancias dadas. Esta creencia en sí misma es suficiente para crear estos rasgos de caracteres, tenga o no tenga de hecho cualquier fundamento. Esta es la tiranía psíquica y debe ser observada. El hombre está sujeto solo a Dios. Dios es su vida, su ser, su destino y su libertad de los muchos moldes con los cuales la falsa jerarquía ha tratado de buscar y desecharlo. Mirad, dice las escrituras, dice, mirad, Dios hizo recto al hombre, pero ellos han buscado muchas inversiones. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a nuestro tema de hoy, que es la línea 2 del reloj cósmico. Para entrar a la línea 2 del reloj cósmico, vamos entonces a ubicarnos dentro del contexto general del reloj. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo mismo era Dios. Este era en el principio con Dios, de tal manera que la creación y toda la totalidad del universo se creó sobre la base de ciclos dentro de ciclos. Y los ciclos dentro de ciclos están sucesivamente ordenados de la misma manera en que está ordenado el reloj cósmico. La totalidad no diferenciada, ese núcleo de fuego blanco del ser,
es el círculo santificado del Om. Y dentro de ese círculo santificado del Om existe la individualidad de Dios para cada uno de sus hijos. Es decir, esa chispa individual que contiene la misma esencia y la misma radiación electromagnética del todo. Esa individualidad, es decir, la chispa divina en cada uno de los hijos de Dios, en la de todos ustedes, en la mía, tiene y contiene la esencia misma de todo el universo. Se asemeja a una gota de agua del océano. Si bien la gota de agua es infinitamente más pequeña que el océano completo, aún así contiene todos los elementos del océano mismo. El Tai Chi, o la polaridad de la integridad, que muestra el flujo de la energía del espíritu a la materia y de la materia al espíritu. Yo soy alfa y omega, el principio y el fin. Está en Apocalipsis 22:3. La fórmula matemática de la ley de los ciclos es el espíritu que se forma de la materia, que se forma en la materia a través de los ciclos y viceversa. La ley de los ciclos entonces contiene la autoexpresión del creador. O al contrario, el creador se autoexpresa a través de sus ciclos. La existencia del hombre es el microcosmos en el hombre macroscópico. La comprensión provee una plataforma previsible de evolución, así como el poder de iniciar nuestros propios ciclos. No importa dónde comencemos, siguiendo cualquier ciclo de la vida hasta su origen, allí estaremos cara a cara con Dios. Y esta es una enseñanza verdaderamente maravillosa y liberadora, porque nos está diciendo que no importa en cuál de todos esos ciclos estemos, cuando tenemos la conciencia y el conocimiento que Dios organiza su creación en ciclos dentro de ciclos, sabremos que en el ciclo cualquiera que sea que estemos, dentro de ese ciclo habrá, ese ciclo está dentro de otro ciclo y ese dentro de otro, y al final todo está envuelto en la magnificencia del Dios creador. Entonces, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es un espacio de tiempo durante el cual se completa una secuencia periódica formada por una sucesión de acontecimientos o de fenómenos. Un buen ejemplo es el latido del corazón. Otro buen ejemplo es el sonido, ¿cierto? El sonido es la sucesión de una serie de vibraciones y, sin embargo, con una sola vibración no existiría el sonido, pero con el ciclo y la sucesión de todos los ciclos aparece el sonido. Cabe interpretar que, que todo el cosmos podría interpretarse al final como una sucesión infinita de ciclos. Entonces, bien, llegamos entonces a alfa y omega. Vemos que entonces el reloj cósmico está dividido en estos dos impulsos. El impulso de alfa, que iría de la línea 12 a la línea 6, y el impulso de omega, que vendría de la línea 6 a la línea 12. Con lo cual, hoy estamos estudiando la línea 2 del reloj cósmico, que se corresponde entonces al impulso de alfa, ¿cierto? A ese impulso de alfa. Al final de este ciclo de conferencias, de todas las líneas del reloj cósmico, se tendrá una sesión sobre los conceptos más generales de todo el reloj y allí vamos a profundizar en este concepto. La mensajera nos enseña que una encarnación de una persona tiene ese mismo ciclo, un impulso inicial de alfa y un impulso acumulado de omega. Entonces, el Dios Padre Madre está contenido en el vaivén de los ciclos de alfa y omega. Línea 2 del reloj cósmico que está dentro de alfa. Asimismo, el reloj también se divide en estas tres partes proporcionales e iguales. Una que corresponde al Padre, una que corresponde al Hijo y una que corresponde al Espíritu Santo. En la tradición hindú, entonces, hablaríamos de Brahma como el Padre, de Vishnu como el Hijo y de Shiva como el Espíritu Santo. La línea 2 del reloj cósmico, entonces, está en esa porción
correspondiente al Padre, al Padre. Bien, dentro de la simetría del reloj cósmico está la cuadratura del círculo. En esa cuadratura del círculo, entonces, nuevamente tenemos ahora las cuatro polaridades del ser como Padre, Hijo, Madre y Espíritu Santo, ¿cierto? Padre, Hijo, Madre y Espíritu Santo. Nuevamente, entonces, los tres que se convierten en cuatro por medio de la Madre, ¿cierto? Como el chakra de la base, que es de 4 pétalos y corresponde justamente al fuego blanco, el fuego de la Madre. Entonces está el Padre y en oposición está la Madre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y nuestra línea 2 del reloj cósmico, que está en ese primer cuadrante que correspondería entonces a esa sección del Padre. Bien. También tenemos entonces los 4 cuerpos inferiores que rodean el alma, ¿cierto? Rodean el alma y nos permiten experimentar con la alquimia como seres espirituales que estamos viviendo o experimentando una vivencia terrenal, ¿cierto? Entonces, en ese primer cuadrante, ahí están los 4 cuadrantes, el etérico, el mental, el emocional y el físico. Se corresponde a la línea 2, entonces, el plano etérico o el cuerpo etérico más bien, ¿cierto? Entonces, el padre, el cuerpo etérico en el impulso de alfa. Bien, así como tenemos esa correspondencia o esa organización de los 4 cuerpos inferiores, pues también lo tenemos en los cuatro elementales, ¿cierto? Que sería el fuego, el aire, el agua y la tierra. A su vez, asociados con los 4 cuadrantes de los 4 cuadrantes de los 4 cuerpos inferiores, correspondientes al etérico, al mental, el emocional y el físico. Fuego, aire, agua y tierra, que corresponden al etérico, al mental, al emocional y al físico. Nos damos cuenta entonces que también allí están los colores de la llamatrina, ¿cierto? Está la pluma amarilla, la pluma rosa, la pluma azul y aparece el fuego etérico o el fuego blanco, ¿cierto? En complemento, como ya lo vimos antes, con el complemento de la madre para convertir esa trinidad en esos 4 cuadrantes de la divinidad. Entonces, la línea 2 del reloj cósmico que estamos estudiando hoy corresponde a la sección del fuego, ¿cierto? Al elemento de fuego con el plano, con el cuerpo etérico, ¿cierto? Con el cuerpo etérico. Muy bien. Yoba, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? No, ¿verdad? Creo que no. No, Felipe, adelante. Perfecto, listo. Cualquier pregunta que ustedes tengan, que si la podemos responder o si eh, alguien en el grupo nos ayuda a responderla, con muchísimo gusto la escriben simplemente ahí en el chat de la conferencia y con muchísimo gusto la responderemos. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. La naturaleza alquímica de la conciencia divina. Entonces, Dios es una impersonal personalidad, una personalidad impersonal, una personalidad personal y una impersonalidad personal. Esta faceta del reloj cósmico la vamos a ampliar mucho más en esta última sesión. Solamente recordar en el contexto, en la línea 2, que es del primer cuadrante, en donde queda ubicada respecto a esa naturaleza alquímica de la conciencia divina. Bien, ahora hablando de la llamatrina en los 4 cuadrantes del ser, vemos que en cada uno de los 4 cuadrantes aparece la llamatrina, ¿cierto? En ese primer cuadrante que está por aquí, a ver si nos funciona con este punterito. Vamos a poner un puntero, salió un color ahí medio feo, pero
Bueno, vamos a dejarlo. Y dice, este sería entonces el primer cuadrante, ya lo vimos, ¿cierto? Que además se corresponde al fuego. En el plano etérico tenemos un segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Y cada uno de esos cuadrantes, aquí se dan cuenta ustedes que ya aparecen todas las líneas del reloj cósmico, la línea 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y para cada uno de esos cuatro cuadrantes tendremos entonces las tres facetas o las tres plumas de la llamatrina. Amor, sabiduría y poder, ¿cierto? En este orden. Poder, amor, sabiduría, poder, amor, sabiduría, poder, amor, sabiduría, poder, amor, sabiduría. Por lo tanto, la que rige para la línea de las 12 será el poder, para la línea de la 1 será el amor y hoy la que estamos estudiando, que es la línea 2, será la sabiduría. Como ustedes se dan cuenta, pasamos en cada ciclo del reloj cósmico, pasamos 4 veces por cada una. Pasamos 4 veces por el poder, 4 veces por el amor, 4 veces por la sabiduría. Y 3 por 4, 12, ahí están las 12 líneas del reloj cósmico. Por lo tanto, hoy estamos aquí en la línea de las dos y nos atañe sobre la sabiduría, ¿cierto? No es coincidencia que el jerarca de esta línea 2 del reloj cósmico es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y la cualidad principal es la automaestría o la maestría divina. Bueno, estaba por aquí revisando, no, vamos ahora a ver algo un poco más práctico. Vamos a ver, ya lo vimos, pero vamos simplemente a repasarlo. De pronto para las personas que nos acompañan por primera vez en el día de hoy, en nuestra serie de conferencias sobre el reloj cósmico, y es que el Sol da la vuelta cada año, ¿cierto? Cada año da una vuelta completa a este reloj cósmico. De tal manera que cuando pasamos por un año, después de un año pasamos a la siguiente línea y al siguiente año pasamos a la siguiente línea, al siguiente año vamos a pasar a la siguiente línea, ¿cierto? Entonces, como este reloj da la vuelta y aquí son las 12, un joven, un niño de 12 años estará nuevamente aquí en esta línea de las 12. Aquí estaremos a los 13 años, a los 13, 14. Es decir, a los 14 años la persona está justamente en ese punto del reloj cósmico y por tanto todo lo que vamos a ver en adelante con mucha probabilidad serán las pruebas y las pruebas y recibirá las emanaciones divinas de las cualidades asociadas a esa línea, ¿cierto? Entonces estábamos aquí en las 12, 13, 14, a los 14. Demos una vuelta. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, claramente, 25 y 26. Entonces teníamos las 12 y luego 26, ¿cierto? Perdón, estábamos eh, en el 14 y luego 26. Simplemente nos damos cuenta que cada 12 años volvemos a llegar aquí a esa línea 2 del reloj cósmico, ¿de acuerdo? Entonces, importante para que teniendo en cuenta, por ejemplo, la edad que tenemos cada uno, nos ubiquemos porque seguramente muchos de nosotros estaremos en esa línea de las dos. Entonces, vamos a ver quiénes estaremos ahí. Entonces, lo primero son las personas de 14 años, luego tendremos las personas de 26 años, luego tendremos las personas que hoy tengan cumplidos 38 años, tendremos las personas de 50 años, los que cumplieron 50 años, es en línea 2. Luego tendremos las personas de 62 años. Luego tendremos las personas de 74 años. Luego tendremos las personas de 86 años. Luego tendremos las personas de 98 años. Y claro que con toda la llama violeta y con todos los decretos, perfectamente podemos tener alguien también aquí con 110 años. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las edades. Si alguna de ustedes coincidió su edad con estos números que acabamos de dictar, pues entonces estamos aquí en la línea 2 del reloj cósmico. Vamos a ver entonces,
a manera general, ¿cierto? ¿Cómo se focalizan entonces las jerarquías? Simplemente como un breve repaso, porque pues esto ya lo vimos. Aquí están las 12 jerarquías solares y cómo se distribuyen en cada una, en cada uno de esos signos solares, ¿cierto? No estamos hablando incluso de signos zodiacales, sino de signos solares, ¿verdad? Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer para la línea 6, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario. Nos atañe entonces la línea 2 de Piscis, ¿cierto? La línea 2 de Piscis. Recordemos que el amado Maestro Ascendido Jesucristo es el jerarca justamente de la era de Piscis, de la era de Piscis, estamos muy seguramente viendo la transición a la era de Acuario, ¿cierto? Entonces no va corriendo así hacia arriba de Piscis, migramos a Acuario, cuyo jerarca es el maestro ascendido Saint Germain, bajo el auspicio del gran director divino. ¿Sí? Entonces el maestro ascendido Jesucristo es el jerarca de esa era de Piscis y también es el jerarca claramente de la línea 2 del reloj cósmico. Bien, las cualidades divinas, vamos a ver simplemente hasta acá. Poder divino para la línea de las 12, amor divino para la línea de la línea de la 1 y maestría divina. Lo que nos atañe principalmente el día de hoy es la maestría divina en la línea de las 2 en el reloj cósmico, la línea de las 2. Bueno, aquí las tenemos las demás, pero esas ya las vamos a ver a lo largo de todo el ciclo de conferencias. Ahora, perversiones, esa palabra a veces en las traducciones queda como perversión, efectivamente, o también podríamos hablar de mal cualificación, ¿cierto? O una mala calificación en esa línea. Entonces, la mala calificación que corresponde a la línea 2 viene a ser la duda, el temor, preguntas humanas y registros de muerte. Nos damos cuenta que la duda y el temor, las preguntas humanas y esos registros de muerte son opuestos diametralmente a la maestría divina, ¿cierto? A la maestría divina. Vamos a verlo con más profundidad en la sección que sigue, ¿cierto? Entonces no se preocupen por tomar notas porque lo vamos a ver con mucha más profundidad ahora ya en un par de minutos. Simplemente los vamos a repasar. La cualidad divina en la línea 2 de Piscis del Maestro Ascendido Jesucristo es la maestría divina y la mal cualificación que se proyecta en esa línea. Y ojo, atención a las personas con las edades que mencionamos hace un poco, pues las pruebas que vamos a recibir en esas edades muy seguramente tengan que ver con la duda, el temor, las preguntas humanas y los registros de muerte. Ahora, el reloj cósmico habla de ciclo dentro de ciclo. Entonces, no solamente las personas que tienen las edades que hablamos, sino que en el ciclo mensual, porque en cada año volvemos a pasar por todos los ciclos del reloj cósmico y muy seguramente en la línea de las 2, que vendría a ser al segundo mes después de nuestro cumpleaños, en ese mes volvemos a estar aún más, vamos a decir, aún más expuestos o vamos a tener mucha más probabilidad de recibir pruebas relacionadas con la duda, el temor, las preguntas humanas y los registros de muerte. Bien, aquí están las demás que no vamos a ver porque esas las vamos a seguir viendo a lo largo del ciclo de las conferencias. Bien, ¿quiénes son los iniciadores de esas evoluciones de la Tierra? Pues bien, para la línea 2, ya lo hemos mencionado varias veces, es al amado Señor Jesucristo. Y vamos a entrar directamente entonces a la línea 2 y vamos a profundizar más en esa línea. Bien, en, en la línea 2, entonces, que ya hemos visto, tenemos entonces varios puntos importantes. El amado Señor Jesucristo, jerarca o está en la línea 2, es el iniciador de esa línea 2, y vamos a estudiar con más detenimiento cuáles son esos puntos fuertes, es decir, los puntos que estamos llamados a amplificar
en esa línea 2. Entonces, el primero es, ya lo hemos visto, es la maestría sobre uno mismo. Es decir, es tener la capacidad de atravesar esa prueba y atravesar el velo del miedo, ¿cierto? Superar el miedo. El siguiente punto fuerte es ser místico, espiritual, artístico, imaginativo, dramático. Vamos a repetirlas. Místico, espiritual, artístico, imaginativo y dramático. También ser idealista, optimista. Quiere hacer lo que está bien. En esa línea de las dos, todas estas son los puntos fuertes. La persona se vuelve idealista, optimista. Quiere hacer lo que está bien. También en esa línea, la persona quiere ser o tiene cierta tendencia a ser más bondadoso, más tierno, sin pretensiones, pero con sentido de valía propia. Bondadoso, tierno, sin pretensiones, pero con sentido de valía propia. ¿Cierto? Eso de sin pretensiones, pero con sentido de valía propia, nos recuerda el decreto del amado Kutumi, ¿cierto? Que dice deseo sin anhelo, ¿cierto? Bueno, sacrificado, resistente y compasivo. Sacrificado, resistente y compasivo. Intuitivo, sensible al dolor, ¿cierto? Intuitivo, sensible al dolor y, y sensible al dolor, a los pensamientos y a los sentimientos de los demás, ¿cierto? Entonces, intuitivo, sensible al dolor, a los pensamientos y los sentimientos de los demás. Muy bien. Por aquí revisando el chat tenemos una muy buena pregunta que dice, ¿a qué se refiere con los registros de muerte? Buenísima pregunta, muy buena pregunta. Los registros de muerte están relacionados eh, están relacionados con todas las experiencias que ha tenido el alma con la muerte a lo largo de toda su evolución, de todas las encarnaciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si en algún momento tuvimos una muerte violenta, ¿cierto? Que seguramente haya sido, ¿cierto? Si tuvimos una muerte violenta, el alma experimenta ese trauma y la acompaña muchas veces por muchas encarnaciones y se convierte en ese registro de muerte, ¿cierto? Entonces aparece un registro de muerte dentro del alma. Estará muy relacionado con eso. Otra, el maestro ascendido del Moria nos comenta que si nosotros pudiéramos ver la realidad como él puede verla, él nos dice que en la Tierra, ¿cierto? Que en la Tierra la población de la Tierra hay más desencarnados que personas en encarnación, ¿cierto? Hay más desencarnados que personas en encarnación. Mi madre también nos comentaba una vez, o bueno, en una de las enseñanzas, nos dejó su enseñanza, que cuando ella veía llegar una persona por primera vez al retiro, ¿cierto? Ella siempre los veía que llegaban acompañados por lo menos de 10, 12, 14 desencarnados, ¿cierto? Personas desencarnadas que están detrás del portador de luz tratando de, vamos a decir, de robar su luz. Y todas esas personas están desencarnadas. Entonces, existe esa proyección de ese registro de muerte. Otra enseñanza, también la amada Astrea nos dice en un dictado, en un muy famoso dictado, nos dice que las ciudades, ustedes se han dado cuenta, que las ciudades tienen generalmente, y más cuando son muy pobladas, cuando tienen cierta energía mucho más pesada que la energía que uno siente, por ejemplo, en el campo. ¿Les suena familiar? Sí, ¿cierto? Entonces, las ciudades tienen ¿cómo decirlo? Esa aura, vamos a decir, esta energía muchísimo más pesada, y es justamente por todas las muertes que ocurren en la ciudad. Es decir, todas las muertes violentas, los asesinatos, los homicidios, todas estas cosas que ocurren en las ciudades y la sangre que se derrama, ¿cierto? Crea esos vórtices de muerte que también están relacionados con los registros de muerte. Probablemente podríamos hacer una conferencia, la mensajera tiene una conferencia específica acerca de la necrofilia, ¿cierto? Es así, el nombre es sobre la necrofilia,
y es el amor inconsciente que tienen las personas a la muerte, ¿cierto? El amor inconsciente que tienen las personas a la muerte, y es un estudio realmente muy, muy profundo y muy interesante que probablemente podamos hacer más adelante. Entonces, a eso se refieren los registros de muerte. Bueno, entonces, gracias por la pregunta y vamos a continuar repasando entonces una vez más cuáles son los puntos fuertes que tenemos en la línea 2 del reloj cósmico. Maestría sobre uno mismo, poder atravesar con miedo, perdón, poder atravesar el miedo, ¿no? Atravesar el miedo. Ser místico, espiritual, artístico, imaginativo, dramático, idealista, optimista. Quiere hacer siempre lo que está bien, bondadoso, tierno, sin pretensiones, pero con sentido de valía propia, sacrificado, resistente, compasivo, intuitivo, sensible al dolor, a los pensamientos y los sentimientos de los demás. ¿De acuerdo? Esos son los puntos fuertes, es decir, los puntos buenos que se amplifican en nosotros, en nuestra conciencia, cuando estamos pasando por esa línea 2 del reloj cósmico. Ahora vamos a ver lo que serían los puntos débiles, es decir, los puntos en los que debemos trabajar. En alguna parte del libro de Predice tu futuro dice la mensajera, dice que no demos por hecho los puntos buenos, o sea, los puntos fuertes. Es decir, si hay maestría, si nosotros de por sí ya en nuestro fuero interno ya nos sentimos idealistas, optimistas, místicos, espirituales, artísticos, no lo demos como logrado, sino que aprovechamos cuando estamos atravesando por esa línea, por la línea 2 en este caso, para amplificarlo, ¿cierto? Para amplificarlo, porque se amplifica como los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Cierto? En la que el Señor le da talentos a sus siervos y finalmente Él elige al siervo que multiplicó sus talentos. Por lo tanto, si nos sentimos artísticos, imaginativos, pues cuando estamos pasando por el ciclo de la línea 2, pues no es descuidar eso, ese fuerte que tenemos, ir a trabajar lo que hay que trabajar, sino las dos cosas, multiplicar y amplificar, reforzar todos los puntos fuertes y a su vez también trabajar en los puntos débiles. Bueno, y atención, vamos con los puntos débiles en la línea 2. ¿Qué ¿Cuál será vamos a verlo, porque ya uno puede empezar como a imaginarlos? ¿Cuáles creen ustedes? Nos pueden escribir ahí en el chat. Si el punto fuerte es la maestría sobre uno mismo, ¿cuál creen que es el punto débil? ¿Qué será lo contrario a la maestría sobre uno mismo? ¿Quién nos aporta? Si el punto fuerte es la maestría sobre uno mismo, ¿cuál sería entonces el punto débil? ¿Qué es lo contrario? ¿No hay ideas? Claro, falta de maestría, sí, perfecto. La falta de maestría, ¿cómo puede manifestarse esa falta de maestría? ¿Cómo nos damos cuenta que nos falta maestría sobre nosotros mismos? Por ejemplo, ¿a través de qué? Por ejemplo, un ego exaltado, ¿verdad? Un ego exaltado es muy buen aporte, claro que sí. Claro, por ejemplo, hace poco tuvimos una conferencia, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, del tema de cuando vimos la conferencia tan bonita que es la de las emisiones marcianas, ¿no? El impulso de ira es un impulso que viene externo, pero nosotros muchas veces lo amplificamos, por ejemplo, con un ego exaltado, ¿verdad? Claro que sí. Entonces se pierde el control sobre uno mismo. Cuando no tenemos control, ¿cierto? Cuando nosotros mismos nos empezamos a dar cuenta que no tenemos control. Muy bien. Y entonces nos dice la enseñanza, nos da muchas más claves para identificar esa falta de control. Y son estas. Temor, el temor, ¿cierto? El temor. Dudas sobre uno mismo. Luego dice, escapista,
poco práctico, no está asentado en la vida práctica. Cuando decimos escapista, es esa manera de evitar las pruebas y escapar de la responsabilidad y escapar de la prueba, ¿cierto? Es muy sutil y hoy los maestros nos traen un regalo precioso que es un extracto de una perla de la maestra Nada que nos va a hablar de este tema del escapismo. Luego, fácilmente influenciable, ¿cierto? Fácilmente influenciable. Se dan cuenta de todos los matices sutiles que tenía la falta de maestría. Todas las podemos reflexionar. Entonces, fácilmente influenciable. Puede que nosotros tengamos mucho control sobre nosotros, pero si somos fácilmente influenciables, inmediatamente perdemos el control, ¿cierto? Porque ya el control no lo tenemos nosotros, lo tiene un tercero. Dice indeciso, ¿cierto? Indeciso. Esta que se parece mucho a lo que nos compartía ahora Estela, altibajos emocionales, cuando tenemos esos altibajos emocionales. Luego dice pasivos, ¿cierto? El ser pasivos nos lleva a la falta de automaestría. Falto de fuerza de voluntad, falto de fuerza de voluntad, poca confianza en sí mismo. Exhausto, testarudo, tiene lástima de sí mismo. Cuando la persona manifiesta esa lástima de sí mismo, que además es una estrategia de la oscuridad, ¿no? Impresionable, con una imaginación demasiado activa, ¿cierto? Con una imaginación demasiado activa. Entonces, aquí en estos puntos débiles tenemos varios puntos que vamos a ahondar un poquito, ¿cierto? Antes de continuar, vamos a ahondar en algunos de ellos. Muy bien, hasta acá, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Quieren que repitamos los puntos fuertes? ¿Que repitamos otra vez los puntos débiles? ¿O así ya está bien? Bueno, entonces vamos a comenzar entonces de esos puntos, ok, vamos a repetirlo, ¿cierto? Bien, vamos a entonces a empezar bueno, vamos a repetirlo rápidamente. Puntos fuertes. Maestría sobre uno mismo, atravesando el miedo, místico, espiritual, artístico, imaginativo, dramático, idealista, optimista, quiere hacer lo que está bien, bondadoso, tierno, sin pretensiones, pero con sentido de valía propia, sacrificado, resistente, compasivo, intuitivo, sensible al dolor, los pensamientos y los sentimientos de los demás. Puntos débiles. Temor, dudas sobre uno mismo, escapista, poco práctico, no está sentado en la vida práctica, fácilmente influenciable, indeciso, con altibajos emocionales, pasivo, falto de fuerza de voluntad, poca confianza en sí mismo, exhausto es que siempre está cansado, ¿no? Testarudo, emocional, tiene lástima de sí mismo, impresionable, con una imaginación demasiado activa. Muy bien. Hola Lucas, me alegra saludarte. Y la pregunta es, ¿cómo podemos trabajar esos puntos débiles? Muy buena pregunta, ¿cierto? Porque justamente ese es el foco. Mira, hay hay una primera parte a la respuesta y es, mira que simplemente, y que esa es la ciencia del reloj cósmico, Lucas, pero simplemente sabiendo lo que va a venir, ya hemos adelantado. Es decir, si no, si, por la fortuna y por la gracia de Dios y por su infinita bondad, estamos muy agradecidos con los maestros solamente por tener esta enseñanza. ¿Por qué? Porque estamos preparados para las pruebas, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a cumplir años, hacemos nuestros decretos, nos preparamos para ese nuevo ciclo, pero rápidamente vamos y consultamos nuestra conferencia o consultamos el libro de la Odisea de tu alma o cualquiera de los libros que ya mencionamos y nos preparamos porque vamos a adelantarnos a lo que va a pasar, ¿cierto? Ya nos vamos a adelantar. Es muy diferente en tener una vida sin saberlo, es decir, una vida donde no podemos tener ni siquiera un atisbo de qué es lo que va a pasar con nuestra vida en este año, ¿cierto? Y a simplemente saber, oiga, yo cumplo años dentro de 8 días y voy a entrar a la línea 2
y resulta que tengo que afrontar el temor, las dudas y las dudas sobre uno mismo. Entonces, inmediatamente, por lo menos ya la mente está preparada para la prueba, ¿cierto? No más con eso, hemos adelantado muchísimo terreno. Segundo, como estamos en esa línea 2 y ya tenemos un iniciador, pues tenemos un patrocinador, que es el amado Maestro Ascendido Jesucristo, ¿cierto? Me adelanto acá un poquito por la pregunta, y es que no es por casualidad que el amado Maestro Ascendido Jesucristo esté como iniciador de esta línea. En la conferencia del camino paralelo entre el Buda y el Cristo que nos dio la mensajera, en esa conferencia preciosa que creo que la hemos pasado ya varias veces por la emisora, en esa conferencia nos revela Madre que justamente el Maestro Ascendido Jesucristo vino a mostrarnos la maestría sobre la vida y sobre el mundo material, ¿cierto? Es decir, la maestría absoluta sobre la creación de Dios, a tal punto que fue capaz de devolverle la vida a un cuerpo que ya no tenía vida, como en Lázaro. O tal poder de maestría tenía que fue capaz de multiplicar materia orgánica e inorgánica, como los peces y los panes, ¿cierto? Entonces tal poder, tenía poder sobre, tiene, ¿no? Tiene poder sobre las aguas, demostró poder sobre la materia, demostró poder sobre la vida, y ese poder lo demostró justamente por su impulso acumulado de eones de años en la maestría. Entonces ya lo tenemos a él, sabemos que es él el iniciador de estas pruebas, pues qué bien que ya podemos enfocar nuestros llamados y nuestras oraciones a un maestro específico, ¿cierto? Segunda clave muy importante. Entonces ya no, ya el llamado, recordemos que es más efectivo cuanto más específico sea. Y ya tenemos un iniciador con nombre propio, ¿cierto? Ya sabemos que es el Maestro Jesucristo, el de la línea 2. Entonces podemos enfocar todo, por ejemplo, si nos vemos acorralados por el temor, las dudas, el escapismo, pues qué bien ofrecerle la vigilia de las horas de Jesús, ¿cierto? Entonces, esa es una segunda clave supremamente interesante, supremamente importante. Y finalmente, en el libro de los decretos, también en la sección blanca, tenemos llamados específicos para las líneas, ¿cierto? En cada línea tenemos los llamados específicos. Y bien, como dice Madre, es lo más importante es saber que a qué pruebas nos vamos a enfrentar. ¿De acuerdo? Muy bien, muy buenas estas preguntas. Entonces, vamos a entrar aquí para poder avanzar con el tema. Ahora vamos a resolver más preguntas y tenemos entonces una lectura muy interesante de la amada maestra ascendida Nada, porque uno de los puntos más sutiles en esta línea es el escapismo. Es decir, el escapismo es esa tendencia que es muchas veces consciente y muchas veces inconsciente a evadir la prueba, ¿cierto? A evadir la prueba. Nosotros mismos la evadimos con tal con cualquier motivo, pero de cualquier manera, pues no vamos a pasar la prueba. Dice la mensajera que evitar o tratar de escapar de una prueba en sí ya es una decisión, ¿verdad? Ahí ya hemos tomado una decisión. Entonces vamos a leer este extracto de dictado de la maestra Ascendida Nada. Para las personas que quieran consultarla, está en el libro este es Los Señores de los Siete Rayos, segundo volumen, y la perla que se llama, o el título es La Psicología del Amor, y dice la maestra Ascendida Nada. Personalmente, a mí me gustan las personas que se llevan bien consigo mismas, que están contentas consigo mismas, se entretienen solas, se pueden reír de sí mismas y de sus errores e incluso de sus propios chistes. Me gustan las personas que no se toman a sí mismas tan seriamente, que se sumergen en una espiral de autocondenación cuando cometen un error en el camino. Debéis, pues, daros cuenta de que cuando os sentís irritables, cuando estáis abrumados por vuestras circunstancias, cuando estáis infelices al estar solos, en soledad, en silencio total, no existe la resolución interna del amor del ser libre en Dios dentro. Ahora, todas estas cosas crean la propensidad a separarse de Dios en la hora de la prueba. Sabéis que a veces os castigáis fallando una prueba
simplemente para probaros a vosotros mismos y a todos los demás que no sois dignos? Este es uno de los problemas psicológicos más serios de los que viven en este planeta. El mecanismo subconsciente de fallar como un medio de infligirse castigo a uno mismo y demostrar a todos que vosotros sois tan malos como vosotros, o ellos afirman que sois. Por supuesto, se puede seguir la pista de este hábito a la interacción con los padres, pues los padres siempre figuran en el corazón de uno como parte del ser y autoidentidad del uno. Y por lo tanto, antes de que el niño se separe de los padres, cualquier cosa que hagan puede crear en el niño la impresión indeleble de que el niño es malo o indigno. Y esta transferencia proviene naturalmente del hecho de que los padres no se aman a sí mismos en y como en Dios. Y así vemos que toda la generación humana es el linaje de la propagación del antiamor y del antiser. Y la razón, preciados corazones, es muy simple. Es porque las personas prefieren amarse a sí mismas como seres humanos y por tanto, en un intento de amar a ese ser humano, uno encuentra que el ser humano, porque no puede ser perfeccionado, no es necesariamente merecedor de amor, porque el alma retiene la memoria de la imagen perfecta del ser que es Cristo el Señor y de que solo éste merece ese amor incondicional que no puede ser concedido completamente al imprevisible y caprichoso ser humano. Y esto, amados, es la raíz del dilema del amor humano, así como de los patrones de amor-odio que a veces plagan las relaciones humanas. Bellísimo ese extracto, ¿no? Es absolutamente maravilloso y profundo, profundo. Toca la maestra ascendida nada, esta, esa, dice ella, ¿no? Esa sutil tendencia a nosotros mismos a no fallar las pruebas. Y es simplemente para demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que tenían razón en lo malos que somos. Entonces, es una sutileza psicológica muy, otra vez, muy sutil, pero muy útil para que nosotros podamos saberlo y y poderlo trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Este era el extracto de la maestra ascendida nada. Ahora tenemos, bien, vamos entonces a comentar también otras de estos puntos débiles. El siguiente es el de fácilmente influenciable. Fácilmente influenciable, y nos vamos a referir al libro de las estrategias de la luz y la oscuridad, las estrategias de la luz y la oscuridad. Entonces, existe una estrategia de la oscuridad. Recordemos que esas estrategias de la oscuridad lo que hacen es tratar de desviar al portador de luz de su camino de una manera muy sutil para que él se desvíe de su camino y no pueda cumplir su objetivo, su victoria en Dios. Recordemos que cuando un alma logra su ascensión, es Dios mismo el que obtiene la victoria. Por supuesto que la fuerza siniestra no está muy de acuerdo, no está muy conforme con esa victoria de Dios. Por lo tanto, crean las estrategias para desviar a los hijos de Dios. Una de esas estrategias es justamente el de hacer a las personas influenciables. Y la estrategia es la siguiente. La estrategia consiste en roer la autoestima espiritual de la persona. Cuando la persona pierde su autoestima espiritual, que es, que es la conciencia de su propia individualidad de Dios, es decir, de saber que tiene una presencia, yo soy el que yo soy, y que todo el poder de Dios está investido en la naturaleza divina de esa persona. Cuando se pierde esa conciencia, la persona inmediatamente cae en una falta de autoestima porque no se reconoce a sí misma como lo que verdaderamente es, como un hijo de Dios.
Cuando la fuerza siniestra es consciente, se da cuenta de esa falta de autoestima en la persona, simplemente la manipula porque sabe que es influenciable, ¿cierto? La manipula porque es influenciable. Y cuando analizamos las pruebas que pasó el amado Señor Jesucristo, vemos, ustedes recuerdan que él sufrió, o él más bien pasó varias pruebas, ¿cierto? En una de ellas, la fuerza siniestra le ofrecía todos los reinos materiales a cambio de que renunciara a su ascensión. Y él efectivamente sabía quién era, sabía que era el Hijo de Dios, y a pesar del sacrificio que iba a hacer, no cayó en la trampa, simplemente porque estaba plenamente consciente de quién era él o quién es él, ¿cierto? Se reconoció a sí mismo y se vio en la plenitud de su condición de hijo de Dios, y eso lo hizo invulnerable, ¿cierto? Eso lo hizo invulnerable. Ahora, si estudiamos las pruebas del señor Gautama Buda, vemos exactamente lo mismo. Él pasó sus pruebas gracias a que era plenamente consciente y totalmente consciente de su propia identidad divina. Por lo tanto, se hizo invulnerable y no influenciable. De tal manera que esa es la estrategia con la cual podemos nosotros, eh, esa es una estrategia con la cual nosotros podemos combatir el ser influenciable. Una enseñanza muy importante para nuestra juventud, ¿cierto? Cuando el niño que muy Montessori, ¿cierto? Cuando Montessori, el método Montessori, trata de infundir al niño esa autopercepción de Dios en él. Por lo tanto, el niño va a crecer y va a llegar a su juventud con una fuerza de voluntad y totalmente no influenciable, ¿cierto? Es decir, totalmente invulnerable a ser influenciado por los demás. Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces ahora em, vamos a pasar entonces a las siguientes, a las siguientes diapositivas. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco las preguntas. Bien, Juan Pardo, ¿nos puedes hablar de las encarnaciones anteriores del amado Señor Jesucristo? Claro que sí. Eh, bueno, seguramente el tiempo no nos ayude mucho, pero, puedes consultarlo. Hay dos fuentes muy cercanas. Una es la enciclopedia la enciclopedia de los maestros ascendidos, que está en línea. Simplemente buscas, ¿cierto? Las enciclopedia de los maestros ascendidos o enciclopedia TSL. Ahí ya la parte en español ha crecido mucho. Y buscas ahí al Maestro Jesús y encuentras una completa lista de todas de todos de todas las encarnaciones del Maestro Ascendido Jesucristo, que son varias. Solamente de pronto solamente de pronto para recordar algunas, el Maestro Ascendido Jesucristo fue sacerdote en la Atlántida, ¿cierto? El Maestro Ascendido Jesucristo, en su encarnación como sacerdote, fue quien encendió la luz Maxim en el templo, que está narrado en el libro de Phailos el tibetano, un habitante de dos planetas, ¿cierto? Ese sacerdote supremo que encendió la luz Maxim, que era una luz perenne, una luz que nunca apagaba, de una intensidad supremamente fuerte, y que todos los habitantes sabían que era la base de la vida de toda esa civilización, pues la encendió el maestro ascendido Jesucristo, ¿cierto? Luego el maestro ascendido tuvo otras encarnaciones. Muchas de ellas están en las escrituras, ¿cierto? Una de ellas, por ejemplo, como el rey David, ¿cierto? El rey David es el maestro ascendido Jesucristo. No podemos de pronto ahondar más, pero en la enciclopedia en línea encuentras todas las encarnaciones, o en el libro de los maestros y sus retiros en el volumen 1, ¿cierto? Ahí encuentras las encarnaciones pasadas conocidas del Maestro Ascendido Jesucristo. Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos entonces a un ejercicio. Esto está transcrito, no lo inventamos pues nosotros, está transcrito del libro La Odisea de tu alma. ¿Sí? Entonces, en La Odisea de tu alma nos sugieren unas preguntas de reflexión muy interesantes,
para que reflexionemos sobre todo lo que hemos visto. Entonces, voy a hacer entonces esta lectura. Dice, piensa un momento en la maestría que tienes sobre ti mismo o en ti misma, en la vida. Reflexiona sobre la tabla de puntos fuertes y débiles y utilízala para evaluar tus expresiones de maestría propia. Después tendrás la oportunidad de hacer un mapa de tu estrategia para cambiar los puntos débiles en fuertes. Bueno, entonces se nos sugiere una primera pregunta. ¿Cuáles son los puntos más fuertes que tengo en relación con la maestría sobre mí mismo? ¿Cuáles son los puntos más fuertes que tengo en relación con la maestría sobre mí mismo? Entonces, vale la pena reflexionar sobre algún momento de prueba. Pensemos, pensemos en una prueba compleja que sepamos que pasamos, que por la ayuda con la ayuda de Dios y por su divina gracia logramos pasar. Y seguramente que tuvimos allí una muestra de maestría, logramos tener la suficiente maestría sobre nosotros mismos para pasarla. Entonces, ¿cuáles son esos puntos fuertes? ¿Dónde consideramos que tenemos esa maestría sobre nosotros mismos? Por favor, pensemos un, un, un tiempo pequeño sobre eso y si tienen manera de en un papel poder escribir sus respuestas, bien puedan escribirlas. Bueno, una vez hemos pensado en esos puntos fuertes que además reconocemos ya dentro de nosotros mismos con relación a la automaestría, ahora vamos a pensar cuáles son los puntos más débiles que tengo, especialmente en forma de escapismo en relación con la maestría sobre mí mismo. Entonces, lo mismo, podemos ahora de pronto recordar algún evento, algún momento, una prueba que sabemos que no pasamos o que pudimos haberlo hecho mejor, ¿cierto? Que pudimos haberlo hecho mejor. De pronto, aquel impulso de, aquel impulso de ira, ¿por qué no? Que no pudimos controlar en ese momento y terminamos diciendo algo que después nos arrepentimos, no debimos decirlo, o hicimos algo que después eh, nos dimos cuenta que no era lo mejor, lo más elevado que pudimos haber hecho. A todos nos ha pasado aquí en esta conferencia. Entonces, ¿cuál será ese punto débil que me llevó a hacer ese acto? ¿Dónde estuvo la clave? ¿Qué haríamos diferente ahora? Pensemos por un momento en ese punto débil. Bueno, muy bien. Ya reflexionamos sobre los puntos más fuertes, reflexionamos sobre los puntos más débiles. Vamos a hacernos otra pregunta. Entonces,
hasta este momento, cómo he manejado los asuntos y los desafíos relacionados con los aspectos de la maestría sobre mí mismo, sobre esa maestría, cómo los hemos manejado hasta ahora. Y claramente, cómo los manejaríamos en adelante. De aquí en adelante, sabiendo ya todo lo que los maestros nos mostraron hoy, ¿cómo lo manejaríamos ahora? Pensemos por un momento en esa pregunta. Bueno, muy bien. Este es un ejercicio de autoconocimiento muy bonito. Y vamos entonces a terminar nuestra conferencia eh, con las estrategias ganadoras, ¿cierto? ¿Cuáles son esas estrategias ganadoras con las cuales vamos a trascender, a mejorar y a convertir los puntos débiles de la línea 2 en puntos fuertes? Y adicionalmente vamos a potenciar, vamos a multiplicar, a amplificar los puntos fuertes que hemos ganado a lo largo de todas nuestras vidas y a lo largo de toda nuestra existencia espiritual. La primera de ellas es mantén la visión de futuro. Todo esto está en el libro de la Odisea de tu alma. Entonces, mantén la visión de futuro. Tener un fuerte sentido de tu misión te mantendrá a salvo de los miedos, las dudas y otros obstáculos que puedan asediarte en tu sendero por la vida. Muchas personas sienten temor, pero no saben de dónde viene el miedo. ¿Les suena familiar? Conquista el temor y la duda, desarrollando una visión de futuro fuerte y cumpliendo un plan de acción práctico. Dos claves importantísimas. Los maestros nos han enseñado a estudiar la vida de los santos, la vida de los maestros. Y un ejemplo muy interesante es el de San Patricio, de Irlanda, ¿cierto? El ejemplo de San Patricio de Irlanda. Saben ustedes que San Patricio convirtió todo el pueblo de Irlanda, que era totalmente pagano, lo convirtió al cristianismo y lo convirtió de una manera extremadamente valiente, porque estos antiguos practicantes del paganismo, saben ustedes que basaban sus prácticas en el sacrificio humano, por lo tanto no tenían ninguna consideración en asesinar a alguien, ¿cierto? Y San Patricio, totalmente lleno de valor, lleno de maestría, enfrentó cuantas pruebas, incluso de su propia vida, poniendo en riesgo su propia vida, y sin ningún temor logró su misión. Y él es especialmente fuerte en tener fuerte sentido de tu misión. El Maestro Ascendido Jesucristo igualmente, ¿no? Tenía él tan clara su misión que nada podía asediar, ningún temor podía asediar su férreo decisión de cumplir su plan divino. La siguiente estrategia ganadora es afiánzate. Afiánzate. Si no tienes claro cuál es tu misión en la vida, puedes terminar viviendo el sueño de otro. Cuando te notes a la deriva en los mares, siendo llevado o llevada de un lado para otro, necesitas afianzarte hasta que puedas navegar sin salirte del curso. ¿Qué te afianza? Tu primera y última ancla está dentro de ti y es tu yo superior. También tienes anclas en el mundo. Identifica tu ancla y utilízala cuando la necesites. Y un día verás, un día has de deslumbrarte que indicará que tienes la meta a la vista. Bueno, muy bien. Siguiente estrategia ganadora.
Crea y mantén límites saludables. Crea y mantén límites saludables. La intuición y la sensibilidad son atributos positivos, pero para mantenerte en equilibrio debes estar en guardia, para no dejarte llevar fácilmente por los demás. La empatía hacia los demás es una cualidad positiva cuando está templada con límites saludables. Los límites saludables son como una fortaleza que protegen de la penetración de energías indeseadas. Aprende la diferencia que hay entre compasión y conmiseración. La conmiseración hunde a la gente porque refuerza la condición humana. La compasión eleva tanto al que la da como al que la recibe. La forma de ayudar a los demás es permaneciendo en el estado en que estás y elevándolos a través de la compasión. Importantísimo, ¿no? Nuevamente en la enseñanza de las estrategias de la luz y la oscuridad, se nos enseña el tema de la misericordia. La perversión de la misericordia es, la perversión de la misericordia es la lástima, ¿cierto? La lástima. Cuando uno siente lástima por alguien, cuando uno dice, chitico, pobrecito aquel, ¿cierto? Cuando ya esa calificación le está quitando a esa persona su condición de hijo de Dios, ¿cierto? De ser divino en Dios. Estamos desconociendo que esa persona tiene una presencia yo soy y tiene un santo ser crístico, ¿cierto? Entonces, en vez de decir pobrecito, ¿cierto? Hay que reconocer que hay una presencia yo soy allí y más bien invocar la voluntad de Dios, ¿cierto? Más bien invocar la voluntad de Dios y la protección para esa persona. Le va a servir mucho más que simplemente sentir lástima. El siguiente es sal de tu mundo onírico. Onírico, que está relacionado con los sueños, ¿no? Dice así, la utilización de nuestra imaginación como sustituto de la acción antes que como su precursor puede ser para nosotros una tentación. ¿Ve? Yo mismo no entendí mucho. A ver, la utilización de nuestra imaginación como sustituto de la acción antes que como su precursor puede ser para nosotros una tentación. Revolcarse en ilusiones o en una imaginación demasiado activa puede impedirte alcanzar tus metas. Si no tienes la intención de terminar una tarea, no tiene sentido que la empieces. Terminar las tareas importantes que te propongas antes de pasar a otras actividades te mantendrá en la dirección correcta para conseguir tus metas. Clarísimo, ¿no? Muy, muy claro. Muy bien. Y me faltó una aquí. Les pido disculpas en la presentación. La última es, transforma el desánimo en coraje. Transforma el desánimo en coraje. Piensa en el coraje como en la venida de la era del corazón. El coraje es el desarrollo del amor y la sabiduría del corazón que te da la valentía para que elijas la acción correcta, honorable y necesaria, aunque sea temporalmente incómoda. El coraje es el antídoto al miedo. Estar demasiado es estar desanimado es estar privado de amor o confianza. Lo voy a leer otra vez. Estar desanimado es estar privado de amor o confianza. Transforma el desánimo en el coraje que te hará superar los desafíos de la vida. Bueno, y con esa última estrategia que termina allí, termina también el contenido de nuestra conferencia. Entonces, ¿hay alguna pregunta que de pronto tengamos? No hay ninguna pregunta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, aquí termina nuestra conferencia. Es un regalo realmente bellísimo de los maestros ascendidos. Los invitamos entonces muy, muy cordialmente a continuar con el programa y con la conferencia de la siguiente semana. Joa, tú nos ayudas, nos puedes comentar cuál es la siguiente conferencia.
Felipe, no, en el momento, José Roberto, no la tengo. Yo no está en el Hola, momento. buenas Jamie, noches, ¿cómo están? Hola, Jamie, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Buenas Bueno, noches para Jamie, todos. Estamos en orden con las líneas del reloj, entonces la próxima conferencia es la línea 3, control divino. perfecto. Control divino, línea 3. Perfecto. Entonces, continuamos La voy el a siguiente jueves. dar yo. Maravilloso. Entonces tenemos a Jamie en la línea 3 el próximo jueves a la misma hora, 6:30. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta maravillosa serie y esta iniciativa maravillosa también del grupo, del Comité de Expansión y de la Junta de hacer esta serie de conferencias sobre el reloj cósmico. Si la reverenda Leonor está por allí, yo le pediría el favor si nos ayuda con un llamado de cierre. Gracias, con mucho gusto. Gracias, reverendo. Bueno, en el nombre de nuestra amada, poderosa presencia, yo soy el santo ser crístico de todos los aquí presentes en esta conferencia y sobre todo los hijos e hijas de Dios en esta tierra. Te damos infinitas gracias, amado Jesús, y te pedimos toda la sabiduría y todo el entendimiento, la comprensión para cada día entender más este reloj cósmico para que pueda ser aplicado en nuestras vidas. Y invocamos al amado Arcángel Miguel y a toda la gran hermandad blanca para que nos asista y todos los días podamos convertirnos en estos hijos de Dios más centrados en nuestro corazón. Que este conocimiento sea para nuestro crecimiento, que sea para todos los días lograr más un ascenso en este camino de la ascensión y que sea un gran despertar para todos los hijos de Dios, aplicando esta bella herramienta que nos ha dado la Santísima Virgen para aplicarla en nuestras vidas y poder crecer y poder convertirnos en esa manifestación del Cristo aquí y ahora, ya que los maestros nos están entregando toda esta sabiduría que es totalmente para aplicar en nuestras vidas. Damos infinitas gracias, amado Padre Celestial. Te pedimos que nos selles en tu corazón ahora, por siempre y por siempre. Amado Jesús, te damos infinitas gracias en todo momento y te pedimos que siempre nos mantengas de tu mano, nos mantengas bajo tu protección y tu dirección, y que todo esto sea para la victoria de nuestras almas, la victoria de nuestra comunidad y la victoria de esta Colombia y este planeta Tierra. Pedimos que esto sea sellado en tu corazón, amado Jesús, en el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Felipe, por esta conferencia tan bonita y tan clara. Que el Señor los bendiga. Gracias a todos. Gracias, reverenda. Feliz noche. Dios los bendiga.